promoción de legislación y fundamentalmente que sea la encargada de llevar adelante la mediación y la resolución de los conflictos laborales. Porque en realidad, hasta ese momento, y pese a que el radicalismo en algún momento encargó al ministro del Interior resolver algunos conflictos, la competencia sobre los conflictos eran del jefe de policía. Y se tomaban a los conflictos laborales, al no existir derecho de huelga, como atentados a la propiedad privada. Evidentemente, vamos a ver que Perón obtiene este beneficio y Entonces, Perón va a empezar a intervenir en la mediación de los conflictos, va a empezar a arbitrar en beneficio de los trabajadores, van a ir mejorándose sustancialmente las condiciones de trabajo, se van a ir acortando las jornadas laborales, se va a ir concibiendo al trabajador como un sujeto social digno de ser tenido en cuenta y no solamente como un marginal al cual se lo maltrataba o se lo sostenía o se lo sometía a la arbitrariedad de los poderosos. Pero vamos a buscar un acercamiento con los sindicatos. Y acá hay un primer cambio que es revolucionario. El acercamiento con los sindicatos que busca Perón cambia la matriz del Estado, porque hasta ese momento el Estado había sido visto desde las caracterizaciones más radicalizadas del anarquismo, por ejemplo, como un simple instrumento de dominación al servicio de las clases propietarias. De la presidencia, claramente, había una capacidad industrial vacante instalada, producto de las inversiones norteamericanas en los años 20 y de las inversiones norteamericanas y alemanas en los años 30. Eran empresas que habían quedado prácticamente, digamos que, o cerradas o que trabajaban en un porcentaje muy bajo de su producción, porque en realidad se importaba la manufactura y se exportaban las materias primas, este modelo que conocemos también, y que generaba necesariamente desocupación, salarios atrasados, exclusión social, concentración de la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Perón? Que la inclusión social debe darse no solo a través de la política, sino fundamentalmente a través de lo que podríamos llamar una ciudadanía social o socioeconómica. Entonces, para incluir socialmente, lo que va a utilizar, la herramienta que va a utilizar Perón es el trabajo. Y esto lo plantea claramente en el discurso del 45, ya lo había planteado antes de todas maneras, pero la idea es que todo argentino debe producir al menos lo que consume, por un lado, y por otro lado, que en realidad lo que tenía que hacer el Estado, una obligación del Estado, era garantizar el empleo, porque el Estado no era una empresa que tenía que dar beneficios, presentar un balance positivo necesariamente, que lo va a presentar de todas maneras, sino que el Estado tenía como primera finalidad dar respuestas a las necesidades de la sociedad y garantizar el pleno empleo. Por esta razón, lo que va a impulsar Perón ya en la presidencia, claramente, pero ya desde antes. En general, digamos, lo vemos como doctrina, porque, a ver, si bien evidentemente las políticas que tienen que ver con el impulso del sector industrial, claramente las vamos a ver desde el 45 a 46, desde cuando Perón llega a la vicepresidencia y sobre todo después cuando va a ejercer la presidencia. De todas maneras ya estaban explicitadas en el discurso y en la interlocución que él tenía con los sindicatos y con algunos grupos empresariales. Entonces, esto es muy importante. Gobernar es crear trabajo. La industria debe crecer orientada
al mercado interno esencialmente, para compensar desigualdades, pero además para generar las condiciones de posibilidad de la existencia de esa industria. Luego Perón va a tratar de ir un paso más adelante y tratar de que ese mercado interno se amplíe a los países limítrofes. Y ahí Perón va a impulsar algo que le va a ganar la maldición hasta la actualidad de los grupos oligárquicos, que es el Estatuto del Peón. El Estatuto del Peón. De peón. Es decir, hasta ese momento los terratenientes se comportaban casi como señores feudales al interior de sus espacios. Y Perón le impone la autoridad del Estado, los reconoce como trabajadores, los obliga a blanquearlo, a pagar un salario, a tener organización sindical y demás, y evidentemente se está... De ahí a que Patrón Costa le decía a la prensa, nunca voy a perdonar al Perón ni al peronismo, porque mis trabajadores se atrevieron a mirarme a los ojos. ¿Se dan cuenta? Desde esto ocurre un día que marca claramente un punto de inflexión en la sociedad argentina, ¿no? Que es ese 17 de octubre, en el cual algunos sindicatos más próximos a Perón, también algunas fuerzas del orden, sociedades de fomento, delegaciones internas de fábricas y demás, se trasladan hacia Plaza de Mayo. Y esto es un hecho muy importante, porque en realidad todos nosotros hemos visto la foto de esas personas con las patas en la fuente. Lo de las patas en la fuente es el titular, y esa foto también es la foto que lo acompaña, de la publicación del diario La Nación. Los trabajadores, antes de Perón, no tenían acceso al centro de la ciudad. El centro de la ciudad era el paraíso de la oligarquía. Cuando festejaron el centenario de la Revolución de Mayo, lo hicieron con estado de sitio e impidiendo, fue una fiesta de la oligarquía. No consiguieron más que una infanta de poca monta para que viniera, pero de todas maneras, uno cuando veía en 2010 las dos celebraciones que había, la de la ciudad y la celebración del Estado Nacional, decía, bueno, esto de alguna manera tiene la mística, no estoy diciendo que fuera lo mismo, pero en cuanto a la celebración, a la participación popular masiva, al hecho del desplazamiento y demás, y lo otro era, como había ocurrido en 1910, una celebración de la oligarquía para sí misma, donde ni siquiera la música era nacional, sino que teníamos música clásica europea y ballet y demás, mientras que la celebración popular estaba en el Obelisco. Aquí, bueno, en 1910 solo celebraron de manera parecida a esta otra, con estado de sitio, con zonas restringidas y demás, estos sectores oligárquicos. El hecho de que los trabajadores ocuparan la ciudad implicó una transformación revolucionaria en términos culturales. Hay que ver la magnitud de este hecho. Porque lo que asume el plebeyo es que tiene derechos y está dispuesto a salir a defenderlos. Y no sale con armas. Sale haciendo valer el número, la determinación, la organización. 5 fue que en un evento que hacía mucho calor, hacía más de 40 y pico de grados, más de 43 grados, Perón estaba dirigiéndose a los participantes y en un momento pide permiso para sacarse la chaqueta, el saco. Perón se saca el saco e inmediatamente al día siguiente en los medios opositores aparece el término descamisado. Era inconcebible para estos medios que un funcionario no fuera de uniforme o vestido de traje
porque esa era lo que marcaba la distancia entre el funcionario y la audiencia, o era la expresión de respeto, según lo concebían ellos, del Estado o del funcionario de Estado hacia el auditorio. Perón se saca el saco, se remanga la camisa y habla. Y uno ve una cosa muy particular, porque Perón hace algo que es inédito. Perón le habla al pueblo en un lenguaje que el pueblo entiende. Porque hasta este momento teníamos doctorcitos que hablaban en el lenguaje forense, en el lenguaje del foro, para sus pares. ¿Se acuerdan cuando ganó la elección de la Rúa, que se puso a hablar en términos republicanos y que la mayoría de la gente que estaba ahí, aunque lo hubiera votado, no entendía nada? Bueno, eso mismo. Y Perón hablaba, y los otros le preguntaban o le contestaban, y Perón hablaba, y mientras hablaba intercambiaban comentarios sobre el fútbol, y sobre la mujer, y sobre los hijos. Que viniera el Estado, que tuviera esa actitud desacartonada, que se interesara por la problemática que tenían ellos, que compartieran las preocupaciones que tenían en común, bueno, evidentemente implicó un cambio en la lógica de la comunicación, humanizó al Estado. Marcó claramente que el Estado no era la propiedad de otros que venía a imponerse sobre el conjunto, sino que el Estado hablaba el mismo idioma y tenía las mismas preocupaciones que quienes formaban parte de la audiencia. Si ustedes se fijan, los deportistas, previamente, en general, procedían de sectores más bien acomodados. El deporte, fíjense, hasta el punto tal, que ¿cuáles son los deportes más populares en la época de Perón? No era el fútbol, era el boxeo y el turf. Sí. El automovilismo, pero el automovilismo aparece claramente porque tiene que ver con esta idea de la Argentina industrial. Va a aparecer en el curso del gobierno de Perón. ¿Sí? Esto es importante, sí. Entonces, aquí vemos el hecho de que el deporte va a tener un papel sustancial y todos los deportes van a crecer. La práctica deportiva va a crecer, pero no solo a nivel profesional, va a crecer en la práctica cotidiana de la sociedad. Como forma de, así como se arrebata el monopolio del centro de la ciudad, también se arrebata el monopolio de otras actividades. Por ejemplo, hasta 1915, más o menos, hasta la llegada del gobierno de Irigoyen, Mar del Plata era el destino veraniego de la aristocracia. Pero como se produce un ascenso de las clases medias con Irigoyen, las clases medias empiezan a ir a Mar del Plata. Entonces, las clases altas empiezan a generar otros destinos turísticos para diferenciarse. Y luego, cuando con el peronismo las conquistas sociales lleven, por ejemplo, las vacaciones pagas y demás, usted páguese el viaje que el Estado le garantiza la estadía, se van a Punta del Este, bien lejos, hasta en otro país. Ese es el punto, no querer tener nada que ver, diferenciarse. Entonces, digo, con los deportes también lo que vamos a ver es que efectivamente muchos deportes, o deportes que a lo mejor eran aristocráticos en sus inicios, terminan volviéndose populares y por esta razón empiezan a volcarse hacia la práctica de otros deportes que exigían la utilización, por ejemplo, vinculados con la equitación, el rugby, qué sé yo. Hay un deslizamiento. Sí. Que no existe el asistencialismo, este es el punto. Y otra cosa que le valió, y con esto sí terminamos por hoy, que le valió que la Iglesia se le pusiera en contra, tenía que ver con la concepción de beneficencia en reemplazo de la caridad, ¿no? Es decir, la beneficencia es un derecho. La caridad es dádiva.
Entonces, la caridad era la manera en la cual las relaciones sociales y las diferencias sociales quedaban explicitadas, mientras que la beneficencia lo que apuntaba era consagrar el derecho. ¿Por qué los chicos pobres tenían que usar los calzoncillos rotos de las clases acomodadas? Los chicos por primera vez tienen juguetes Perón, el peronismo con Evita, con Perón. Inventa en la Argentina la infancia. ¿Quiénes tenían infancia en la Argentina? Unos pocos. Por eso cuando vemos esas imágenes con las bicicletas, es el descubrimiento de una etapa de la vida que no existía. Esto es algo maravilloso. Y los ancianos, que directamente cuando alguien terminaba su edad laboral era un trasto si no tenía la familia que lo mantuviera. Y ahora tiene un ingreso digno. El tema de la vivienda, que era un tema que pendiente constantemente antes y después del peronismo, y el hecho de que el trabajador tuviera estabilidad laboral, acceso al mercado de trabajo, buenos salarios, posibilidad de vacacionar, vivienda propia, bueno, estaban acostumbrados, esa gente repartía, se acostumbraban a un modo de vida que no les correspondía, dirían estos. Pero, ¿por qué no les correspondía? Pues la sociedad funcionaba muy bien. Entonces, digo, tengamos en cuenta esto, porque hay muchos discursos, incluso, referidos a la política contemporánea, que uno ve la reiteración de esos discursos. Y así institucional. Y ahí vemos que el otro elemento es este, ¿no? Es decir, reducción de la jornada a 8 horas, cosas muy importantes, por ejemplo, legislación sobre accidentes de trabajo, porque alguien cuando tenía un accidente de trabajo perdía el trabajo y no recibía ningún tipo de, digamos, de reconocimiento ni de pago. Se va a establecer también la licencia por maternidad, porque cuando una mujer quedaba embarazada perdía el empleo. Se va a plantear también bueno, la jubilación a través de la relación con los sindicatos. Esto es muy importante porque en realidad si bien algunos sindicatos de élite tenían su jubilación y los anarquistas habían tenido una especie de cajas mutuales para tratar de asistir a quienes perdían su empleo, quienes tenían accidentes de trabajo graves o a las mujeres, no estaba institucionalizado esto. ¿No? Es decir, no era que se eliminaba la propiedad privada, pero se buscaba básicamente que el Estado pudiera direccionar los procesos de inversión. De modo tal que se beneficiara el empresario, pero simultáneamente también se beneficiaran los trabajadores por estabilidad laboral, mejores salarios o mejores condiciones de trabajo. El primer plan quinquenal, claramente, es un plan de impulso de la industria, de inclusión social, de desarrollo de la infraestructura, y vamos a ver que aparece una herramienta que es esencial, que es la Fundación Eva Perón, en el cual los trabajadores aportaban el aumento del primer mes de sus ingresos, es decir, de cada vez que había un aumento salarial. Es una fundación que recibe aportes estatales, recibe aportes de empresarios, construye toda la matriz de hospitales de la Argentina. El impulso de las escuelas, los trenes que llevaban adelante la enseñanza de oficios, los trenes sanitarios, allí donde no había hospitales, la enseñanza de oficios, donde en determinadas localidades se iba y se tren estaba un tiempo y se enseñaba determinadas actividades que luego hicieron que esas zonas fueran especializadas, por ejemplo en cerámica, en distintos productos, para generar la posibilidad de conseguir empleo y autogestionar a partir del lugar de origen y no tener que trasladarse hacia el centro. Entonces, evidentemente, vamos a ver que hay esto. Y la Fundación, además, se complementa con la política de Estado
en que el Estado incluye socialmente a través del trabajo, pero había segmentos de la sociedad que no podían ser incluidos a través del trabajo formal. Y había otros que directamente eran despreciados, las madres solteras, los ancianos, los niños. Y una madre soltera recibía o estaba en residencia, tenía su hijo, pero mientras tanto aprendía su oficio. Y ahí aparecen las máquinas de coser, por ejemplo, que le daba la posibilidad a la madre soltera de luego ser reubicada en una vivienda y que pudiera autoabastecerse a partir de su trabajo. Esto es fundamental. Es decir, cuando decimos no le demos la comida, sino que démosle los elementos y el conocimiento para que aprenda a hacer su propia comida. Este es el punto fundamental. Entonces, no es que, fíjense que no existe el asistencialismo, este es el punto. Y otra cosa que le valió, y con esto sí terminamos por hoy, que le valió que la Iglesia se le pusiera en contra, tenía que ver con la concepción de beneficencia en reemplazo de la caridad, ¿no? Es decir, la beneficencia es un derecho. La caridad es dádiva. Entonces, la caridad era la manera en la cual las relaciones sociales y las diferencias sociales quedaban explicitadas, mientras que la beneficencia lo que apuntaba era consagrar el derecho. ¿Por qué los chicos pobres tenían que usar los calzoncillos rotos de las clases acomodadas? Los chicos por primera vez tienen juguetes Perón, el peronismo con Evita, con Perón. Inventa en la Argentina la infancia. ¿Quiénes tenían infancia en la Argentina? Unos pocos. Por eso cuando vemos esas imágenes con las bicicletas, es el descubrimiento de una etapa de la vida que no existía. Esto es algo maravilloso. Y los ancianos, que directamente cuando alguien terminaba su edad laboral era un trasto si no tenía la familia que lo mantuviera. Y ahora tiene un ingreso digno. El tema de la vivienda, que era un tema que pendiente constantemente antes y después del peronismo, y el hecho de que el trabajador tuviera estabilidad laboral, acceso al mercado de trabajo, buenos salarios, posibilidad de vacacionar, vivienda propia, bueno, estaban acostumbrados, esa gente repartía, se acostumbraban a un modo de vida que no les correspondía, dirían estos. Pero, ¿por qué no les correspondía? Pues la sociedad funcionaba muy bien. Entonces, digo, tengamos en cuenta esto, porque hay muchos discursos, incluso, referidos a la política contemporánea, que uno ve la reiteración de esos discursos.